Muy bien, buenas tardes. Dios les bendiga. Seguimos en las clases de la Academia de Obreros. Y hoy vamos a ver dos, la de imposición de manos y sanando enfermos. Así que, ¿les parece si oramos? Padre, gracias te damos en esta tarde por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de poder estar juntos, poder aprender juntos tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos instruyas, nos enseñes y nos muestres, Señor, tus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si el sonido, ¿sí lo checaste que están? Ok, muy bien. Entonces vamos con la primera, que es la imposición de manos. Al principio de la academia vimos un versículo en Hebreos capítulo 6, del 1 al 2, y vamos a regresar a verlo. Hebreos 6, del 1 al 2, lo tienen ahí en su manual, ¿verdad? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa rudimentos? Lo básico, dejando lo básico, dejando lo elemental, dejando vamos a decir, lo fundamental, ¿sí? Los rudimentos no significa que sean malos, no, al contrario, todo descansa sobre eso, o sea, todo descansa sobre los fundamentos. Te pongo un ejemplo, quítale el cimiento a tu casa, ¿qué va a pasar? Se cae, ¿sí? Los rudimentos o los fundamentos no son malos, son elementales, son básicos. Entonces, esto es lo que dice la Biblia, que son los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos de nuestra relación con Dios y también de la visión. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En otras palabras, ya está puesto el cimiento, no vamos a quedarnos simplemente viendo y contemplando el cimiento. Tenemos que seguir edificando, ¿verdad? Porque tienes el cimiento, pero hay que seguir construyendo. Dice, no echando otra vez el fundamento, por eso dice fundamento, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y luego dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, dentro de estas doctrinas fundamentales, que repitan conmigo, es el arrepentimiento de obras muertas, luego la fe en Dios, luego dice la doctrina de bautismos, que sabemos que hay diferentes bautismos, ¿verdad? Vimos que está el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de sufrimiento, ¿verdad? Luego dice la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, estos son los fundamentos, pero dentro de ellos está la imposición de manos, ¿sí? La imposición de las manos. Entonces, vamos a ver algunas de las áreas o de las formas en las que bíblicamente nos enseña cómo se usa, cómo se utiliza esta doctrina, esta enseñanza de la imposición de las manos. Y aquí vemos tres razones para la imposición de manos. Primero dice sanidad de enfermos. Segundo, impartición del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Luego 3 dice transferir autoridad y bendición bajo cobertura. Okay. Vamos a repetirlos para ayudarnos a enfocar. Número 1 dice sanidad de enfermos. Segundo, impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y tercero, transferir autoridad y bendición bajo cobertura. Eso es importante, bajo cobertura. Entonces vamos a ver el primero, sanidad de enfermos. En Marcos 16:16, el Señor nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y lo dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces Jesús vemos que Él sanaba a los enfermos de diferentes maneras. Y una de esas maneras, de esos métodos que Jesús empleaba, era imponerle las manos. Y aquí vemos algunos ejemplos. Vemos 7 ejemplos. El leproso en Mateo 8, del 1 al 2. Vemos la hija de Jairo, que dice que Jesús entró a la casa y le puso la mano encima para que fuese sanada. Luego vemos que en Nazaret Jesús oraba poniendo las manos sobre las personas. Esto está en Marcos 6:5. Si ustedes gustan, luego pueden leer los versículos. El sordomudo, un ciego, dice que una multitud, y vamos a ver el último, vamos a leerlo, una mujer encorvada. Vamos a ver Lucas capítulo 13.
Lucas 13 del 10 al 3. Lucas 13 del 10 al 3 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Imagínate la condición de esta mujer. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, les digo que Jesús empleó diferentes métodos, pero uno de los que más empleaba era ponerle las manos a los enfermos y en este caso la mujer que estaba encorvada se enderezó. Vemos también que los discípulos practicaban el imponer las manos. Entonces, vemos a través del libro de los Hechos algunos de los ejemplos que Jesús mandó para que los emplearan los discípulos. Por ejemplo, Jesús nos ordenó, y lo leímos hace rato, en Marcos 16, 17 al 18, dijo, lo leemos otra vez, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y lo dice el 16, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y al final sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces Jesús dice, prediquen y hagan esto, pongan las manos sobre los enfermos. Luego vemos en Hechos capítulo, ahí dice, la cita está mal, dice Hechos 5, ¿verdad? Pero es Hechos 9. Hechos 9, 12. Para que la cambien ahí. Hechos 9:12. Dice que Ananías, ¿quién era Ananías? Ananías era un simple y sencillo discípulo del Señor. No se dice que era maestro ni que era apóstol, era un obrero, era un hermano de la iglesia que el Señor usó para orar por el apóstol Pablo. Ni siquiera era apóstol ni profeta, era un obrero. Ahí en Hechos 9:12 dice, desde el 11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. He aquí, él ora. Esto le está diciendo el Señor a Ananías, tratando de convencerlo para que vaya a orar por Saulo, ¿verdad? Porque Ananías le tenía miedo. Se me va a dar cuello, me va a dar matarile, me va a matar. Señor, tú sabes quién es él. Y el Señor le está diciendo, y luego dice, ¿y ha visto en visión a un varón llamado Ananías? O sea, el Señor nomás le estaba avisando, ¿verdad? Que fuera. Dios ya hasta le había mostrado a Saulo en visión que Ananías iba a ir. Ananías, de todas maneras vas a ir porque él ya te vio en visión, ¿sí? Dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, los apóstoles, ellos tenían esta práctica de poner las manos sobre los enfermos. En Iconio menciona que Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé oraban por los enfermos imponiéndoles las manos. En Éfeso también vemos este ejemplo, Pablo orando, imponiendo las manos. En Malta también Pablo y los ancianos. Vamos a verlo en Santiago capítulo 5. Vamos a leerlo, Santiago 5, 14 al 15. ¿Dónde está Santiago? Ok. Santiago 5, se me cruzan los cables bien feo. 5, 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los líderes de la iglesia. Los líderes. O sea, si tú eres líder de un grupo de amistad, eres un anciano. O una anciana. Así de feo. No significa que sean viejitos, ¿verdad? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Okay. Entonces, esas eran algunas prácticas. Jesús sanó a otras personas sin tocarlos con sus manos. Aquí hay algunos ejemplos. Los 10 leprosos. A los 10 leprosos el Señor les
ordena, vayan y preséntense al sacerdote, presenten la ofrenda que les corresponde. Entonces, cuando ellos van, descubren que están sanos. Solo uno regresó, sabemos, ¿verdad? La Biblia dice que solo uno regresó para darle gracias a Dios. La mujer de flujo de sangre dice que solamente tocó el borde de su manto. Solamente tocó el borde de su manto. Jesús sintió que la autoridad, que la unción del Espíritu salió sobre él. Dice que virtud salió de él y quedó sana. Por eso le preguntó, ¿quién me tocó? Luego, en Marcos 3:10 dice que otros caían sobre él. O sea, mientras Jesús estaba enseñando, la gente enferma se lanzaba contra Jesús, hacia Jesús, para poderlo tocar y así quedar sanos. O sea, lo tlaqueaban al Señor, ¿verdad? Le hacían bolita, ¿sí? Entonces, cuando la gente está desesperada y cuando la gente tiene fe, hace cualquier cosa para obtener su sanidad y su milagro. ¿Okay? Y dice también en Lucas 6:19 que otros hacían todo lo posible por tocarle. Muy bien, entonces la imposición de las manos lo vemos en la sanidad de los enfermos. Luego vemos el siguiente ejemplo que es que dice algunos ejemplos de cómo se impartía el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. En Samaria, en Hechos capítulo 8, la Biblia dice que hubo una persecución y que salían huyendo los discípulos, salían huyendo, pero mientras iban huyendo, iban predicando. Entonces Felipe, que era uno de los diáconos, llegó a Samaria y él empezó a predicar la palabra de Dios. Y la gente se empezó a convertir, pero había un fenómeno, la gente no había recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces mandan a llamar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que vayan a orar por ellos. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículo 17. Hechos 8, 17. Vamos a ver. Vamos a leer desde el versículo 14. Voy a leer desde el 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, ¿eran ya creyentes, sí o no? Ya eran creyentes, pero había algo que no había sucedido en ellos. No habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles no quisieron dejarlos así, porque el bautismo en el Espíritu Santo es una parte esencial en nuestra vida espiritual. No vamos a poder crecer espiritualmente si no somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, para eso mandaron a llamar a los apóstoles. Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí se acaba todo, ahí se termina no menciona qué hicieron, si hablaron en lenguas y profetizaron, pero algo sobrenatural sucedió cuando los apóstoles les imponían las manos en Samaria. ¿Okay? Ahora, otro ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 19, pero en este caso sucedió en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo va predicando y se encuentra con unos discípulos, personas sinceras que amaban a Dios y que querían caminar con el Señor, pero había un fenómeno con ellos también. Ellos tampoco habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a leerlo, Hechos 19 del 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo les preguntó eso? Porque los veía raros. O sea, yo digo que soy creyente, yo creo en el Señor, pero su conducta no correspondía a un creyente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Me explico?
Es como si tú me dices, no, es que yo soy americano. ¿Verdad? Sí, soy anglo. Pues sí, pero tu cara me dice que no. O sea, hay un nopal aquí en la frente que te dice, ¿sí? Entonces, soy cristiano. Pues sí, pero tu vida, tu hablar, tu conducta, tu accionar, la vida estresada que llevas, eso me dice que no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, Pablo por eso dice, ¿y onda con ustedes? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Miren la respuesta de ellos. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo dijo, ahora entiendo. Ahora caigo. ¿Sí? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿cómo es que los bautizaron? Se supone que cuando te bautizan, por lo menos dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Bueno, entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y lo aquí explica, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto, chequen esto, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hubo una evidencia externa de que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo por la imposición de las manos del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, el bautismo y el Espíritu Santo no siempre se recibe mediante la imposición de las manos, y vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que ellos estaban a las 9 de la mañana. ¿Qué se hace a las 9 de la mañana? Estaban sentados. ¿Qué se hace a las 9 de la mañana sentados? Estaban almorzando, desayunando. ¿Sí? Por cierto, ¿saben que solo los mexicanos decimos almorzar a la hora del desayuno? En todas partes del mundo almorzar es lunch. Ok. Bueno, un comercial aquí, entre paréntesis. Estaban desayunando café con conchas. Sí, blancas. Estaban desayunando a esa hora. Dice, y de repente se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y lo dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí nadie oró por ellos. Nadie puso las manos por ellos. Fue un acto sobrenatural de Dios que los llenó a todos. Yo conozco personas que han sido llenas del Espíritu Santo así. Sí, me acuerdo mucho de un muchacho que la noche que él se entregó a Cristo, él ya estaba yendo a la iglesia con su novia era cristiana, él no, y la noche que él se entregó a Cristo en una iglesia, tenía mucha alegría, mucho gozo en su corazón, porque finalmente había hecho ese paso de recibir a Jesús en su corazón. Él se estaba bañando en su casa esa noche, y dice que mientras él se bañaba, sintió que unas manos le tocaron la cabeza. Cuando sintió las manos que tocaron su cabeza, se estaba bañando. Imagínate, las manos, él empezó a hablar en lenguas. Y se salió así como estaba, desnudo, a predicarles a su familia. Pero lo que él según les predicaba y les decía que se arrepintieran, que recibieran al Señor, pero no le salía el español. La familia no le entendía porque él en su mente les estaba hablando de Cristo, pero él estaba hablando en lenguas. Él ni sabía qué era ser lleno del Espíritu Santo. No tenía ni idea, era nuevo, esa noche se había convertido. Pero de una manera sobrenatural, Dios puede llenar a alguien. Lo puede bautizar en el Espíritu Santo. Es increíble, ¿no? Sí. Me acuerdo otro testimonio en Guatemala, dice un muchacho, uno de los pastores de Casa de Dios, dice que ellos no sabían qué pasaba, pero la gente llegaba a su grupo y quedaban todos se tiraban,
se caían al suelo. Nadie sabía del Espíritu Santo, nadie tenía la enseñanza. Simplemente el Espíritu Santo venía y se derramaba y todos eran llenos del Espíritu Santo. Entonces muchas veces así lo hace el Señor. Hay otro ejemplo en la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10 dice que mientras Pedro predicaba la palabra, llegó un momento en el que el Espíritu Santo interrumpió la prédica, se derramó y todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese instante. Entonces, no es la norma. ¿Me explico? Que digas, pues es que yo necesito orar siempre y ponerle las manos a la gente para que sean sanados, sí, pero hay otros métodos que Jesús empleó, otras formas. O para ser lleno del Espíritu Santo y poner las manos, sí, pero también el Señor lo hace de una manera soberana. Sí, Él es Dios, Él lo hace como Él quiere. Ahora, número 3 dice para transferir autoridad y bendición bajo cobertura. ¿Ok? Repite conmigo eso, para transferir autoridad y bendición bajo cobertura. Y vemos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos. Jacob a sus descendientes. Aquí en Génesis capítulo 48, vamos a leerlo, Génesis 48, versículo 14. Era costumbre de los patriarcas bendecir a sus hijos antes de morir. Entonces ellos les imponían las manos y declaraban una palabra profética sobre sus hijos, una palabra de bendición sobre sus hijos, sobre sus descendientes. En este caso, en esta historia, José le trae a sus hijos, Efraín y Manasés, para que Jacob, su padre, los bendijera. ¿Okay? Entonces, dice en el 14, y extendiendo Israel, que es Jacob, su mano derecha la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano derecha sobre su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Siempre decimos Efraín y Manasés. Siempre decimos así, Efraín y Manasés. Bíblicamente siempre, pero genealógicamente tendría que ser Manasés y Efraín, porque Efraín es el menor. Pero Jacob intencionalmente cruzó las manos para bendecir a los nietos, poniéndole a Efraín la primogenitura de todas las tribus de Israel. O sea, de todas las 12 tribus de Israel, el primogénito es el hijo de José, el menor hijo de José. ¿Okay? La bendición del primogénito en Israel la tiene Efraín, que es el hijo menor de José. Porque Rubén, que era quien le correspondía, fue desechado. Y Jacob, nomás por sus pistolas, dijo, este va a ser. O sea, por dirección divina. ¿Me explico? Entonces, lo empleaban de esa manera. Más adelante vemos a Moisés, cuando puso, dice, de su espíritu sobre los ancianos del pueblo. Dice, aquí no hubo imposición de manos, pero Moisés convoca a 70 ancianos, dice la Biblia, convocó a 70 ancianos y cuando Él los convoca y los bendice, el Espíritu Santo cae sobre ellos y empiezan a profetizar. Pero resulta, como sucede también entre nosotros, que no todos a veces van a las reuniones, ¿verdad? Fueron convocados, pero 2 no fueron. No sé, se quedaron a ver la novela, o no sé, el fútbol, o tenían algún trabajo que hacer. El caso que no llegaron. Pero como habían sido convocados y la bendición había sido pronunciada sobre ellos, allá donde estaban en su casa, empezaron a profetizar. ¿Cómo ves eso? ¿Sí? Aquí en este caso, Moisés no les impuso las manos. Pero en el caso de Josué sí, y eso lo vamos a leer en Números 27. Números 27 del 18 al 23. Números 27, 18 al 23. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu
tu mano sobre él. Dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, lo vas a autorizar, lo vas a ungir para que él sea tu sucesor. Es lo que el Señor le está diciendo. Y luego dice, ¿dónde me quedé? En el 20. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. El 21. Dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Dice el 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Toma a Josué, lo presenta delante del sacerdote, de la autoridad espiritual, lo presenta delante de los ancianos y le pone sus manos sobre su cabeza y en ese momento lo unge para que se convierta en su sucesor, en el líder de la nación. ¿Okay? Ahora, estamos hablando de imponer las manos. Imponer las manos sobre los enfermos, imponer las manos para la llenura del Espíritu Santo e imponer las manos para delegar autoridad. ¿Sí? Ahora, esto lo vemos también en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Hechos, capítulo 6. Si usted piensa que en las iglesias hay problemas, o se desanima de que oye que hay problemas en las iglesias, déjeme le digo que esto es lo más antiguo del mundo. Donde quiera que haya gente va a haber problemas. ¿Sí? Dice Hechos 6, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Qué es murmuración? Chismorreaje. Que no sé qué, que a nosotros no nos quieren, que no sé qué. Somos los feitos, somos los más feos, somos los pobres. ¿Sí? Hechos 6. Empezó a haber murmuración. Dice, de los griegos contra los hebreos. O sea, era un asunto racial. Pues, fíjense cuál era el problema. De que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, la iglesia se encargaba de las viudas. ¿Sí? La gente daba y de ese dinero que da la iglesia había una porción donde se les ayudaba a las viudas. Pero los que no eran judíos, los griegos, se quejaban de que a las viudas hebreas, las judías, las trataban mejor que a ellas. No es justo, también nosotros estamos viudas, también nosotros creemos en el Señor, aquellas están bien gorditas, nosotros nos tienen hambriadas, ¿sí? ¿Ok? Cheque el contexto, ¿ok? Imagínenselo. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ¿saben qué? Esto ya nos rebasó a nosotros. Nosotros no podemos así arremangarnos las mangas para andar sirviendo y resolver este problema. Nosotros necesitamos enfocarnos a la palabra, a la oración. ¿Sí? Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Orar y enseñar la palabra. ¿Ok? Por eso cuando la gente dice, es que los pastores no trabajan. Pues sí, no andamos con un pico y pala, tumbando árboles, ni con carretillas, moviendo piedras. Pero estamos dedicados a la oración y la palabra. ¿Ok? Y luego dice, ¿dónde me quedé? 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas,
Parmenas, sí, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué creció en este caso la palabra del Señor? Una, porque los apóstoles no tenían esa preocupación de estar viendo esos asuntos de administración, porque era un asunto de administración. Y otra cosa, porque los diáconos hicieron un buen trabajo y le dieron libertad a los apóstoles de poder ocuparse de a lo que realmente tenían que hacer. ¿Okay? Los discípulos delegaron. Sí, delegaron. Entonces, al orar por ellos, al imponerles las manos, los consagraron y les delegaron esa autoridad. Okay. Entonces en la iglesia nosotros necesitamos delegar más autoridad, soltar más autoridad para que más personas se involucren y así también la palabra de Dios crezca. Okay. Muy bien. Luego vemos que en la iglesia dice Timoteo lo debía hacer para establecer autoridades. Vamos a ver 1 Timoteo 5. Del 1 al 17, del 17 al 22. 1 Timoteo 5, 17 al 22. Dice, vamos a leerlo. Los ancianos, ¿en qué quedamos que eran los ancianos? Los líderes, los maduros, en este caso, los que sirven, los pastores. Dice, los ancianos que gobiernan bien, o sea, que administran bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y le dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Oh, pensé que no trabajaban. ¿No? Lo que la gente piensa. ¿No? Bueno, pues resulta que para Dios enseñar y predicar es trabajo. ¿Sí? Entonces aquí lo que Pablo está instruyendo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, le está diciendo, Timoteo, checa los ancianos, checa los líderes que están predicando. Y te pido que los honres doblemente. ¿A qué se refiere eso? Les voy a decir a qué se refiere. Duplícales su salario. Yes, aleluya. Santo. Eso quiere decir, sean tenidos por dignos, ¿qué? De doble honor. A eso se refiere. ¿Cuántos dicen amén? Mi esposa dice amén. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Mira, hasta de bueyes nos trata el Señor. Dice, y digno es el obrero de su salario. Ok. Dice el 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Dice el 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hasta el 23, ¿verdad? Y dice el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué quiere decir esto? No impongas con ligereza las manos a ninguno. Lo que está diciendo, no le transfieras autoridad a cualquier persona. Es lo que está diciendo. Ten cuidado, o sea, no lo tomes a la ligera, es algo serio. O sea, delegar autoridad, delegar responsabilidad y nombrarlos como líderes es algo serio, así que no lo tomes a la ligera. A ver, ¿quién? Tú. No. Tienes que conocer a esa persona, tienes que probar a esa persona, tiene que pasar ciertas pruebas para poderlo nombrar como líder. ¿Ok? Luego, más adelante, dice que no se debe imponer las manos con ligereza, eso ya lo vimos, para dar cargos. Se debe hacer igual que el Señor lo hizo con sus 12. Y vamos a terminar con esta lectura. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí menciona a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. ¿Se dan cuenta de las parejas ministeriales ahí? ¿Sí o no? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo Jesús delegó autoridad a los 12? ¿Cómo los escogió? Orando por ellos. Orando por ellos. Pidiendo al Señor la dirección. ¿Quiénes son las personas indicadas? ¿Quiénes son las personas idóneas para que junto conmigo podamos hacer la obra de Dios? ¿Okay?